Somos Avivamiento Fuente de Vida, no somos perfectos, pero somos una iglesia que ama a Dios y ama a las personas. Reminding that we are a revival fountain of life. We are not perfect, but we love God and we love others. Se me congeló allá la imagen. Bueno, en lo que tratamos de solucionar lo de las imágenes, recuerden que estamos en una serie que es compartiendo la visión de la iglesia. Remember, we are in a series sharing the vision of the church. Hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos. Towards where we're going, what's our objective? En el mundo ideal, esto sería una reunión que se daría solamente los miembros de la iglesia y tal vez otro día diferente al domingo. In an ideal world, this would be a topic that would be given to the members of the church aside from Sundays. Pero por las ocupaciones de las personas, no todos pueden llegar el viernes. Por eso lo estoy haciendo domingo. Because of people's occupations, not everybody can come to church on Fridays, so we're doing it Sundays. Porque quiero que entienda que queremos que toda la iglesia esté incluida en el trabajo que vamos a hacer. We want the whole church to be included in the work that we're doing. Esté siempre muy atento. Be attentive. Yo mismo me estoy preparando. I'm preparing myself. Hay cosas que cuando las escucho digo, eso no. There are things that when I listen to it, I say, Y lo tengo que volver a oír. And I have to hear it again. Y volver a oír. And hear it again. Y sigo diciendo, no, eso no lo puedo hacer. And I keep saying, I can't Pero do this. Sigo más adelante en el proceso mío de preparación y me doy cuenta que ese paso sí hay que hacerlo. But I keep forward in my process of preparation, and I see that we have to do it. Yo le comenté algo a Jessie esta mañana del proceso y ella me puso la misma cara que puse yo. I commented something to Jessie about the process, and she made the same face that I made. Porque cuando oímos cosas nuevas, Because when we hear new things, a veces no las vamos a asimilar a la primera vez. sometimes we're not going to understand it first time around, and it's going to be uncomfortable. Pero estamos reaprendiendo a pescar. But we are relearning to fish. Y esta es nuestra tercera enseñanza. This is our third teaching. Recuerde que muchas veces le pedimos a Dios pesca milagrosa. Remember, many times we ask the Lord for a miraculous catch. Pero tenemos que entender que nuestras redes tienen que estar preparadas. But we have to understand that our nets have to be prepared. Y nuestra barca, que es nuestra congregación, también tiene que tener una estructura, una forma. And our boat, which is our congregation, needs a structure and a form. Porque si no podemos crecer sin estructura We cannot grow without a structure, y no podemos multiplicarnos si no estamos capacitados. and we cannot multiply if we are not capacitated. Y todo esto también tiene que ver con la manera de cómo pensamos. All this has to do with the way that we think. La realidad es que una gran parte de lo que vivimos The reality is that part of what we live en la iglesia no está solamente determinado por lo que oramos, in our church is not just determined by what we pray, sino por nuestra mentalidad. but by our mentality. Porque nuestras ideas sobre la iglesia, Because our ideas about church, ministerio, ministries, crecimiento growth, y liderazgo and leadership, y hasta la visión, and even the mission, todos esos pensamientos que ya tenemos all these thoughts that we already have van a determinar nuestras decisiones. will determine our decisions. Y esas decisiones van a dar resultados. And these decisions will give a result. Entonces, nosotros llevamos aquí como pastores 20 años. We've been here as pastors for about 20 years. Dios nos viene hablando de un crecimiento God has been speaking about a growth, que no hemos visto durante los años anteriores. which we haven't seen previous years. Lo más racional es que si seguimos haciendo lo mismo de todos los años, no va a haber crecimiento. The most rational thing is if we continue doing the same thing as every year, we're not going to grow. Porque es una locura
lograr algo nuevo haciendo lo mismo. Because it's great to do something new, doing the same thing. Entonces, le hemos creído a Dios, We have believed God. le hemos creído a la palabra de Dios, We have believed to the word of pero hemos God. entendido que entonces hay algo que nosotros nos corresponde hacer But we've understood that there's something that corresponds to us. para que Dios cumpla con su palabra. So God can keep His word. Y le pido que oremos antes de seguir adelante, And before we continue, we're going to pray. porque nuestra oración Because our prayer es que nuestra congregación o la iglesia pueda avanzar en el reino. is that our congregation of the church can advance in the kingdom. Que se despierte nuestra mentalidad bíblica de reino. That our mind can biblically be awakened De expansión y formación. of expansion and formation. Y que, Señor, seamos una iglesia activada para la cosecha. Lord, may we be a church activated for the harvest. Te lo pedimos We ask you this en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Recuerde que nuestra parte, la parte que nos corresponde a nosotros, Remember that the part that corresponds to us es preparar la red. is to prepare the net. ¿Y qué es preparar la red? And what is preparing the net? Es la estrategia que vamos a usar. Is the strategy we're going to use. Segundo, tirar la red. Second, throw the net. Y esto es invitar, This is to invite de diferentes maneras. Todo eso lo vamos a ir in desarrollando. different ways. We're going to develop this. Pero también aquí, cuando nuestros invitados lleguen, When our guests arrive, tenemos que tratarlos muy bien. we need to treat them well. Deben sentirse en casa, They need to feel at home, cómodos. comfortable. Y de esta manera, Dios puede empezar a operar en sus vidas por medio de la And palabra. this way the Lord can start to operate in their lives through the word. Y por eso se va a crear una estructura para que todas las personas que estamos aquí, incluyendo los que ya llevamos tiempo, nos podamos capacitar. And that's why there's going to be a structure where those who have been here for a long time, we can be capacitated. Por eso lo estoy haciendo con todo el grupo, porque estamos empezando. That's why I'm doing it with the whole group, because we're starting. Ahora, esa es nuestra parte. That's our part. ¿Cuál es la parte de Dios? What's God's part? La parte de Dios es dar la pesca milagrosa. God's part is giving the miraculous catch. La parte de Dios es la transformación de las vidas, porque eso no lo podemos hacer. It's a transformation of lives, because we can't do that. Solamente nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la otra parte. We can only do our part and the Lord does the other part. Pero la realidad es que todo comienza a funcionar cuando nosotros nos alineamos con Dios. The truth is that everything starts to function when we align to God. Porque muchas veces tenemos ideas Because many times we have ideas de lo que es la iglesia of what church y is de lo que es el ministerio and what the ministry que is no son bíblicas. that are not biblical. Pero nosotros somos víctimas de lo que hemos aprendido. But we are victims of what we have learned. Porque recuerde que nuestras ideas y pensamientos Remember that our ideas and thoughts determinan nuestras decisiones. determine our decisions. Romanos 12:2 dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Romans 12:2 says it this way, and be not fashioned according to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. De manera que este pasaje nos habla de esa transformación en la mente, This passage speaks of that transformation of the mind, pero en el verso siguiente nos habla de los efectos de esa transformación. and in the following verses it speaks about the effect of that transformation. Un segundo, necesito conectarme con el grupo. De manera que hay muchas cosas que a veces aprendemos, There are many things that we learn sometimes que aseguramos que están en la Biblia, that we are 100% sure are in the y Bible, ni siquiera están en la Biblia. and they're not even in the Bible. Por ejemplo, al que madruga, Dios le ayuda. For example, the one who wakes up early, God helps them. Eso está en Alicia capítulo 1, porque That's in Ecclesiastes chapter 1. dice,
ayúdate que yo te ayudaré. Help yourself that I will help you. Tampoco está. It's not there. Déjame ver a ver si ya lo veo. El video dice que se está iniciando, pero no está transmitiendo todavía. Pero se está viendo en el Facebook. No se está viendo. Bueno. ¿Sí se está viendo? Ok, gracias. I was thinking. Otra. Dios aprieta, pero no ahora. God tightens, but he doesn't choke you. Y personas se me han acercado. Y acuerdo una hermana, o sea, una señora vino a la iglesia I remember someone came to church y me dijo eso, de que madruga Dios le ayuda y me aseguraba que estaba en la Biblia. and she said this that it was in the Bible though. If you wake up early, Y yo- God helps you. Yo le dije, no, eso no está en la Biblia y se ofendió. I said that's not in the Bible, and she became offended. Yo le dije, no, pues si está en la Biblia, muéstremelo porque nunca lo he leído. And I said, if it's in the Bible, show me because I've never read it. Pero ella se sintió ofendida y But she cuando le felt dije eso offended. me dijo, yo sé que está, pero no sé en qué parte. And when I told her, she said, I know it's there, but I don't know where. Y ese es un ejemplo de lo que nos sucede muchas veces, de cosas que creemos que son bíblicas y realmente no lo son. And that's an example of what happens when we believe many things are in the Bible, but where they're really not. Marcos 7:7 dice, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Mark 7:7. Their worship is farce, for they teach man-made ideas as commands from God. Hay una frase que me parece muy importante. There's a phrase that is very El hombre que cree que puede, como el hombre que no cree que puede, ambos tienen la razón. the man who believes he can and the man who doesn't believe he can are both right. Yo creo que podemos crecer, I believe we can grow, pero posiblemente pueden haber personas que no creen porque llevamos muchos años sin crecer. but possibly there could be people who don't think we can grow because we've been so many years without Pero growing. cuando empecemos a crecer, But when we start to grow, puede ser que algunos digan, ay, me equivoqué, pero estamos creciendo. it could be that some say, oh, I made a mistake, but we're growing. Pero es lo que no queremos, pero puede ser que a gente no le guste el crecimiento. It could be that there are people that don't like the growth. Porque cuando yo, por ejemplo, sé quién faltó, porque yo ya sé dónde se sienta usted. I know when someone's out because I know where you sit. Pero cuando haya más gente, usted no va a tener su posición. But when there's more people, you're not going to have your spot. De pronto no va a encontrar parqueo. Maybe you won't find parking. Y serie de incomodidades que son parte del crecimiento. And a bunch of uncomfortable things that will happen which are part of Pero growth. la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. The Bible says that without faith, it's impossible to please the Lord. Y que Él es galardonador de los que le buscan, And He is the giver of those who seek Him. pero que tenemos que buscar. But we have to seek Him. De manera que, mire, hay una canción que yo estaba escuchando en esta semana. There's a song that I was listening to this week. Esto es para los viejos recuerdos. This is for the old memories. Esto Memory es lane. de música romántica, esa vieja. You know, those old romantic songs. Pero dice la canción, ¿por qué él se fue? ¿Y por qué él murió? The song says, why did she leave and why did she die? ¿Por qué el Señor me la quitó? Why did the Lord take her away? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, She went to heaven, and for me to be able to go, tengo que también ser bueno, mi amor. I have to also be good, my love. Así dice la canción, ¿verdad? The Como song que el says- Señor se la quitó. Saying that the Lord took her away. Y yo por años escuché esa canción, And I heard this song for pero no me years, había dado cuenta de lo otro. but I hadn't realized the following. Dice, íbamos los dos al anochecer. It says we were both in the dark, in the dusk. Oscurecía y él no podía ver. It was Imagínense. dark and I couldn't see. Manejaba e iba a 100, o sea, iba a toda velocidad. I would drive and I was high speed. Un hombre que no ve, A man who can't see, va a 100. it's 100 miles per hour. Prendió las luces para leer, se puso a leer, manejar. Turning on the lights to read. He turned on the lights to read. Dice que había un letrero de desviación, There was a sign, el cual pasamos
precaución. which we overstepped without precaution. Muy tarde fue y al frenar, It was too late, and when I broke, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. the car went over and it hit the Entonces, bottom. ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Why did she leave? Why did she die? ¿Por qué el Señor me la quitó? Why did the Lord take her away? Asesino la mató. He's a murderer. He killed her. Eso es lo que nos pasa a nosotros. That's what happens to us. Creemos cosas que no son verdad We believe things that are not true, y después le echamos la culpa a Dios. and then we blame God. Ese hombre la mató. That man killed Él iba her. a toda velocidad. He was at high speed. No veía. He couldn't Estaba see. distraído. He was distracted. Y entonces le pedí, Señor, se la llevó. And it says the Lord took her. Claro. Entonces yo le digo que muchas veces, porque al final somos víctimas de lo que hemos aprendido. And you know, many times and at the end, we are victims of what we have learned. Escúcheme, por años venimos recolectando conocimiento. For years, we have been recollecting knowledge. Alguno es correcto, Some is correct, alguno incorrecto. some is incorrect. Quiero decirle que no hay que ser ni satánico ni diabólico para enseñar algo incorrecto. Let me tell you that you don't have to be nor satanic nor diabolical to Porque teach something incorrect. somos humanos y podemos enseñar y aprender algo de alguien que lo hizo de la mejor manera, pero era un conocimiento incorrecto. We're humans and we can do things that was learned incorrectly Porque fue lo que aprendió. because it's what we learned. Entonces, mi trabajo hoy es romper las vacas sagradas, los becerros de oro. My job is to break those golden calves. Recuerde que el pueblo de Israel, cuando Moisés no aparecía, se le ocurrió hacer un becerro de oro y adorarlo. Remember, the people of Israel, when Moses wasn't coming down, they decided to build a gold calf. Y nosotros podemos tener un pensamiento, es un becerro de oro, porque no es correcto, no es de Dios, pero nosotros lo creemos. And remember, we can have a golden calf. It's not correct, it's not from God, but we have it. Y el primero de estos es la iglesia pequeña es mejor que la iglesia grande. And the first one is that smaller churches are better than bigger churches. Una iglesia pequeña yo sé que nos da mucha más familiaridad. I know that a small church gives us more familiarity. Pero la pregunta es, ¿qué será lo que Dios quiere? But the question is, what does God Porque want? no es solamente lo que yo quiero o lo que a mí me gusta, Because it's not only what I want or what I sino like, qué es lo que Dios quiere. but what does God Y want? muchas veces hay un verso que dice que si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. And many times, you know, the verse that says, if there's 2 or 3 gathered in His name, He is there. Ese es un verso bíblico real. That's a true biblical verse. Pero una exégesis incorrecta de ese verso es decir que es bueno tener una congregación de 2 o 3. But an incorrect exegesis of this verse is to say that it's right to have 2 or 3. Porque con 2 o 3 no se paga la renta. Because with 2 or 3, you don't pay rent. Con 2 o 3 no se impacta el mundo. With 2 or 3, you don't impact the Con world. 2 o 3 no cumplimos la misión. With 2 or 3, we don't comply with the mission. Entonces, pero son pensamientos que nos hacen pensar que nos debemos de mantener pequeños. But these are thoughts that make us think that we should stay small. Todas las iglesias grandes empezaron pequeñas, All big churches started small, pero crecieron. but they grew. Entonces, yo recuerdo que Daniela no crecía. I remember that Daniela wasn't growing. Y en las fotos, y cuando yo iba a verla, era la más chiquita del salón y yo decía, se me quedó enana la niña. And in pictures, and when I went to school to see her, she was the smallest, and I would say she's a Pero- little dwarf. Gloria a Dios, yo creo que la oración creció. But glory be to God, I think prayer she grew. No es que sea muy alta, pero ya se pasó a la mamá. She's not too tall, but she's taller than her mom. Pero de pequeñita, nadie quiere quedarse pequeño. Nobody wants to stay small. Si no nos gusta quedarnos pequeños de estatura, mucho menos en todas las otras cosas. Hay que crecer. If we don't like to stay small in structure, nevertheless, of your mindset, we need Dile, to grow. dile al que está a tu lado, hay que crecer. Tell the one next to you, you have to grow. Ahora, si el propósito o lo que Dios quiere son congregaciones pequeñas, If the purpose of what God wants is small congregation, ¿cómo hacemos con estos números? what do we do with these numbers?
La primera prédica de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Peter's first sermon, 3,000 people converted. La segunda prédica de Pedro se convirtieron 5,000. His second sermon, 5,000. En la iglesia de Éfeso llegó a 20,000 personas. And 20,000 in Ephesus. Estos números están revelando otra cosa. These numbers are revealing something else. Yo llevo, ya Marco preguntó el domingo pasado que cuánto yo hacía que estaba estudiando, ¿verdad? John Marcos asked last Yo week how long I've been teaching. Para poder compartirlo. Exacto. Y yo dije 25 años. And I said 25 years. Pero haciendo cuentas bien, yo entré a estudiar teología 2 años antes de casarme. I started the theology 2 years before I got married. O sea que yo tengo 32 años estudiando. Meaning I've been studying for 32 years. Y lo que estoy enseñando ahora es nuevo para mí. And what I'm teaching now is new to O me. sea, me estoy capacitando, I am becoming, me estoy preparando. I'm preparing Y myself, todavía yo siento que soy nuevo en esto. and I still feel like I'm new at this. Entonces, por eso hoy nos estamos capacitando. That's why today we're learning. Porque ¿qué significa capacitar? What does learning mean? Es el proceso de enseñar, entrenar, It's a process of learning, training, preparar a una persona para que pueda hacerlo mejor y correcto. preparing a person so they can do it better and correct. En otras palabras, de una manera más sencilla, súbele un poquitico, una rayita. Capacitación es aprendizaje práctico In other words, this is practical learning para desarrollar habilidades. to develop abilities. De manera que es ahí donde nosotros tenemos que plantarnos, This is where we have to plant ourselves. en que la capacitación es para todos. That this is for everybody. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ephesians 4:12, for the perfecting of the saints, unto the work of ministering, unto the building up of the body of Christ. Y esta palabra dice que perfeccionar es equipar. And this word says that perfecting is to equip. El Señor nos quiere equipar para la unidad de la fe. The Lord wants to equip us for the unity of faith. Lo que estamos haciendo hoy es sumamente importante para el futuro de la congregación. What we're doing today is very important for the congregation. Porque tenemos que tener unidad en lo que pensamos y hacia dónde vamos. Because we need unity in what we think and where we're going. ¿Sabe usted que iglesias se han dividido porque tienen una creencia diferente You know, churches have divided because they have different beliefs y se dividieron? and they divided. Pero también el Señor nos quiere equipar para conocer para conocerlo a Él, The Lord wants to equip us to know Him para que crezcamos a la medida de la estatura de Cristo. so we can grow to the measure of the stature of Christ. Ahora, pregunta, ¿cuál es la preferencia de Dios? What is God's preference? ¿Qué es lo que Dios quiere? What does God want? Pregunta para este lado. ¿Cielo vacío o cielo lleno? Empty heavens or full of heaven? ¿Cómo quiere Dios el cielo? Empty or full? Ah, lleno, ¿verdad? Full. Pastor, es que a mí no me gustan las multitudes. Pastor, I don't like multitudes. Pues yo no sé dónde lo van a meter porque en el cielo van a haber multitudes. And I don't know where they're going to stick you because in heaven there's multitudes. Y en el infierno va a estar más lleno todavía. And heaven is going to be even more O packed. sea que nos conviene irnos al cielo, pero acostúmbrese. You know, it's convenient for us to go to heaven. Get used Porque to it. uno de los propósitos de la iglesia es prepararnos para el cielo. One of the purposes of church is to prepare for heaven. Miren esta imagen. Look at this image. El cielo vacío Empty heavens o todos al arrepentimiento. or everyone towards repentance. Una iglesia conforme A church that is o conformed, una iglesia avivada. a church that is revived. Una iglesia cerrada A closed church o una iglesia que se multiplica. or a church that's multiplying. Una iglesia creciendo limitadamente o una cosecha abundante. A church growing with limitations or
a church with abundant harvest. Pregunta, ¿qué querrá Dios? What does God want? O sea, yo creo que lo que yo estoy diciendo no es una locura, I believe that what I'm saying is not crazy. es lo que Dios quiere. It's what God wants. Porque dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long suffering to you word. ¿Cuál es Not la, wishing that any should perish, but that all should come to repentance. ¿Cuál es la promesa What's the promise que se tiene por tardanza? that is taken, that should, A ver, no se lo digo. that is delayed? Ajá. La venida de Cristo. The coming of Christ. Que para nosotros sería el rapto y para el pueblo de Israel es la segunda venida. That for us is the rapture, Que but for 7 años después. Israel is the coming 7 years Pero later. eso no es que se está tardando, pero es porque el Señor quiere que todo el mundo llegue al conocimiento de Cristo. And it's not that he's lacking, but he wants everyone to come to the knowledge of Christ. Vamos a tumbar el segundo becerro de oro. The second golden calf Son 5, pero hoy yo voy a hablar 3 nada más. is 5, but I'm only going to talk about 3 today. Y es de que la iglesia es un grupo de amigos. And it's this, that the church is a group of friends. El problema de esta identidad de iglesia donde somos amigos, And the problem of this church as the identity Es that we're que- friends usted no es amigo de todo el mundo. is that you're not everybody's friend. Y cuando llega alguien nuevo, And when someone new comes in, no se siente aceptado they don't feel accepted porque no es del círculo. because they're not part of the Si circle. a usted lo invitan a una fiesta y todo el mundo está hablando y a usted lo tienen a un lado y no lo miran para nada, If you're invited to a party and they leave you on the side and they're all talking, no one's talking to y you, lo vuelven a invitar, usted dice, "No, ya". and they invite you again, you're gonna say, I ain't going there again. Yo era un mueble en esa fiesta. I was a furniture in that Y party. eso nos puede estar pasando a nosotros porque somos una iglesia pequeña, And that could be happening to us because we're a small church. tenemos muchos años juntos, We've been together for many years, pero para crecer tenemos que cambiar nuestra mentalidad. but to grow, we need to change that mentality. ¿Y cómo debe ser la iglesia? How should the church be? La iglesia debe estar dividida en estas 3 partes Church should be divided in these 3 parts, y deben ser iguales. and they should be balanced. La primera, familia. The first one is that we're a family, Pero el concepto de familia es muy distinto al de amigos. and the concept of family is very different from that of Porque friends. los amigos los escogemos. Because we choose our friends. La familia no. We don't choose family. Nosotros somos familia porque somos hijos de Dios. We're family because we're children of God. Y lo que nos hace familia es la sangre de And Cristo what makes us family is the blood of Christ y la fe. and our faith. Entonces eso hace que el círculo se amplíe. That makes our circle grow. No sé si solamente a mí me ha pasado, I don't know if it has only happened to me, pero conocemos a alguien cristiano en otro lado but we know someone Christian in another place, y sentimos que es como familia. and we feel like they're family. Cuando han venido pastores que no conozco, yo los siento como que ya los conocía de antes, When pastors that come that I don't know them, I feel like if I know them for a long time, porque somos familia. because we're a family. Pero no somos una organización, But we're not an organization, somos un organismo. we're an organism. La diferencia es que la organización es un orden. The difference is that organization is an order, Organismo tiene orden, pero tiene vida. organism has order, but it has life. Y Jesús es la cabeza de este cuerpo, And Jesus is the head of this body, pero el ministerio de Cristo no ha parado. but the ministry of Christ has not stopped. El ministerio de Cristo sigue por medio de su cuerpo nosotros. The ministry of Christ continues through us. Cuando la Biblia dice que pongamos las manos sobre los enfermos,
para sanidad y para orar por ellos, when the Bible says to put our hands over the sick for healing and to pray for them, no es mi mano, it's not my hand. no soy yo, It's not me. es el Señor. Yo soy parte del cuerpo del Señor. It's the Lord. I'm part of the body of Y the mi Lord. mano representa la mano de Cristo. And my hand represents the hand of Christ. Su boca, cuando usted habla del Señor, es Cristo hablando por medio de usted. Your mouth, when you speak about Christ, is Christ speaking through you. Pero tenemos una misión. But we have a mission. ¿Cuál es la misión de la iglesia? What's the mission of the church? ¿De cuál iglesia? What church? Todas las iglesias en el mundo tienen una sola misión. All the churches in the world have one mission: Predicar el evangelio. to preach the Y hacer gospel discípulos. and make disciples. Que una iglesia no lo haga, no está cumpliendo la misión. If a church doesn't do it, they're not complying with the mission. Pero esa es la misión de toda la iglesia en el mundo. But that's the mission of all the churches in the Entonces, world. nosotros lo que estamos haciendo es reactivando la manera de cumplir con la misión. What we're doing is reactivating the way of complying with the mission, Para que nosotros podamos cumplir con la misión. so we can comply Ahora. with the mission. Mire, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Somos familia, porque la Biblia dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros, sino ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. It's important to keep this in mind that we are families. Ephesians 2:19 says, "So that ye are no more strangers and sojourners, but ye are fellow citizens with the saints and of the household of God." Ahora, el problema esto, grabes esta imagen, You need to engrave this image. que cuando lo que es la familia When the family side se hace mucho mayor, o sea, que empezamos a ser más familiares que organismo y que misión, When the family side grows, where we're more family than an organism or than a mission, tiene una consecuencia. it has a consequence. Déjame ver aquí. Sí, nos volvemos un club social We become a social club. y la iglesia no podemos ser un club social. In church, we can't be a O social sea, club. que estos 3 puntos tienen que estar bien equilibrados. These 3 points have to be very well balanced. Si debemos ser familiares, We have to be family en oriented la misma proporción que somos el cuerpo de Cristo in the same proportion that we're the body of Christ, y en la misma proporción que cumplimos la misión. and in the same proportion that we comply with the mission. Si nos pasamos de familiaridad, nos volvemos un club social If we go beyond the family aspect, we're a social y club, no cumplimos la misión. and we don't comply with the mission. Si nos enfocamos en el cuerpo, If we focus in the body, es lo que no, sí. Si nos enfocamos en el cuerpo, en hacer el trabajo de Cristo, if we focus in the body and doing the work of Christ, más que la familia y la misión, more than family and the mission, nos volvemos como el levita y el sacerdote, we become like the Levite and the priest, que pasamos por el necesitado y le pasamos por un lado. that we pass through the need and the one who needs, and we just walk right Porque away no nos importa. because we don't care. Perdemos la sensibilidad. We lose sensitivity. Por eso lo de familia es importante, porque yo debo ser sensible a la necesidad de la persona That's why que this está al lado. family aspect is important, because I need to be Pero- sensitive to the person next to me. Si todo es organismo, yo pierdo la sensibilidad. If everything is just organism, I lose my sensitivity. Y si me vuelvo solo la misión, And if I only go to missions, nos volvemos una iglesia muy activa, we turn into a very active pero church, perdemos la vida espiritual. but we lose our spiritual life. Eso fue lo que le pasó a esta iglesia. That's what happened to this church. Dice, aquí se lo leo, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. And thou hast patience and did bear for my name's sake, and hast not grown weary. But I have this against thee, that thou didst leave thy first O love. sea que era una iglesia muy trabajadora, It was a very hard-working church, pero perdieron su vida espiritual. but they lost their spiritual life. Entonces,
tenemos que mantener el equilibrio. So we need to keep the balance. Somos una familia, We're a family, somos el cuerpo de Cristo we're the body of Christ, y tenemos una misión. and we have a mission. Y trabajar acorde en las tres áreas And work accordingly in all para areas. que podamos mantener nuestra vida espiritual So we can keep our spiritual life y ser más efectivos. and be more effective. Ahora, quiero concluir. Let me conclude. Nuestra parte, recuerda, es preparar la red, Our part is to prepare the net, lanzar la red to cast the net, y tener la barca lista para la and to cosecha. have the boat ready for the harvest. Tenemos un objetivo. We have an objective. De aquí a septiembre, From here to September, que seamos 150 en la mañana y 150 en la tarde el domingo. for it to be on Sunday, 150 in the morning, 150 in the afternoon. Algunos dirán, eso es mucho, Some will say that's a lot, porque llevamos muchos años sin crecer. because we've been in church many years without growing. Pero si usted arma una fiesta, But if you make a party, tiene más de 100 personas, usted solo, que usted es un problema para la invitación. and you have a problem, you alone for the O invitation. sea que si hay personas There are people, y si hay gente necesitada. and there are people who need. Entonces, es nuestro objetivo, tengo que decirle porque hacia allá vamos. And it's our objective, and I have to tell you because that's where we're walking to. El que yo estaba analizando todo esto porque yo estoy en una capacitación And I was analyzing on this because I am in a process as well. y yo le dije al pastor, al instructor, And I told the instructor que estaba pensando si llegábamos a 80 en septiembre. that I was thinking if we reached 80 in September, Y me dijo, no, ustedes van a pasar de 150 en los dos grupos. and he said we were going to pass 150 in both groups. Y yo lo creo. And I believe it. Yo estoy en la séptima generación, somos 200 pastores que nos estamos preparando. It's 200 pastors who are preparing. Y ellos cuentan el testimonio de una iglesia que tenía 25 miembros And they tell the testimony of a church that had 25 members. e hicieron invitación. And they did invitations. Llegaron 125 personas nuevas a un evento. They had 125 new people to one event. Lo más sorprendente es que los 25 que estaban en la iglesia no invitaron a nadie. And the surprising thing is that the 25 in the church didn't invite anybody. Llegaron por otros procesos. They came through other processes. Entonces, pero sí funciona. But it works. Ahora, nosotros tenemos que irnos preparando para que a medida que vamos creciendo estemos desarrollando todo lo que va a pasar. We need to prepare as we are growing. We are ready for what's Por going to eso happen. tenemos que preparar la red y la barca. We need to prepare the net and the boat. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? What have we done till now? El devocional, diario. Devotional. Compartir ahora cuando termina la iglesia. Now sharing when we go downstairs. Estamos tratando de simplificar los tiempos en el servicio. We're trying to simplify moments in service. Porque, escuche esto, la gente se tiene que ir de aquí con hambre, People have to leave with hunger, no aborrecidos. not a hoard. Una vez que alguien viene aquí y le dice, esto está muy largo, no va a volver aquí. When someone comes here and says this is too long, they're never going to come back. Pero que digan, se acabó. Oh, Ese for them va to a say, oh, regresar. it's done, he's going to come back. Entonces, recuerden, pero esa pesca milagrosa ocurre cuando nuestra mentalidad se alinea con su propósito. A miraculous catch happens when our mentality aligns to his purpose. No podemos esperar resultados sobrenaturales pensando de manera limitada. We can't wait for supernatural results thinking with a limited mind. Recuerde esto. Remember this. Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, God told Abraham, count the stars, sal de tu tienda, leave your tent, mira al cielo look to the heavens, y cuéntalas. and count the ¿Qué stars. le estaba diciendo Dios? Sal de tu normalidad. God was telling him, come out of your normality. Mira al cielo, mira lo Look sobrenatural at the heavens, look at the y supernatural, empieza a contar las estrellas. and start to count the stars. Señor, no puedo contar esto. Lord, I can't count Muy this. bien, esa es tu descendencia. That's your descendants. ¿Qué estaba haciendo Dios? What was God doing? Anclándolo a una visión. Anchoring him to a vision.
levantando su fe. lifting up his faith. Porque le hago una pregunta. Let me Puede ask you a ser question. muy difícil que crezcamos It can be hard for us to grow, para nosotros. for us. Pregunta, ¿será que para Dios es difícil? Question, is it hard for God? Esto es pequeño This is small para Dios. for God. Pero mientras nuestra fe no crezca, no va a pasar. But if our faith doesn't grow, it's not going to happen. Entonces, hoy es tiempo de romper toda mentalidad de conformismo, It's time to break all mentality of conformity, de tradición y temor. of tradition and fear. Porque cuando nos alineamos con la visión, Because when we align to the vision, preparamos la red we prepare the next, y nos movemos en fe, and we move in faith, Dios hace lo que solo Él puede hacer. God does what only He can do. Darnos la cosecha Give us the harvest y transformar a las and personas. transform people. Señor, en esta tarde te damos gracias. Lord, this afternoon we give you thanks. Bendecimos tu nombre. We bless your name. Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros. We know you're in the midst of us, Despierta en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer. awaking the wanting and the doing. Mi Dios, ayúdanos a crecer cada uno de nosotros como personas, Help each of us to grow as people. y yo sé que esto traerá crecimiento en general a la congregación. And I know this will bring growth in general to the church. Danos esa unción Give us that anointing de crecimiento. of growth. Hoy presentamos a Cristo. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, If there's someone here who hasn't received Christ Jesus as their Lord and Savior, o se ha apartado del Señor, or has departed from the este Lord, es el momento de oportunidad, this is a moment of opportunity. porque todo comienza recibiendo a Jesús. Because it all starts with receiving La Biblia Jesus. dice que si confesamos a Cristo como Señor y Salvador, seremos salvos. The Bible says if we confess our sins to the Lord, we will be Y saved. yo hoy hago esa invitación, si hay alguien aquí que quiere hacer esa oración, And I do this invitation if there's someone here who wants to do this prayer. solamente levanta su mano y Only ahí lift up your pues, hand oramos. and we will pray. Qué bien, vamos a orar juntos. Si We'll pray ustedes, le together. pido a todos que se pongan en pie y vamos a Everyone please be repetir on your feet esta oración. and we're going to repeat. Señor Jesús, Dear Heavenly Lord, en este día this day yo reconozco I recognize que he pecado that I've sinned y que te necesito. and that I need you. Te pido que me perdones I ask you to forgive me y te entrego mi vida. and I give you my life. Como dice tu palabra, As your word says, escribe mi nombre en el libro de la write vida my name in the book of life y que pueda yo hoy nacer de nuevo. and that today I can be born again. Dele fuerte el aplauso al Give Señor. us Yo pido a la hermana que le dé la bienvenida a ella, que fue la que levantó la mano. Por favor. a-